Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy, bueno, con mi compañera acá les vamos a hablar de este ministerio de colportaje, que viene, ¿cierto?, del ministerio de las publicaciones de la iglesia. Nosotros quizás podemos pensar que esto se originó desde el comienzo de la iglesia adventista, pero en realidad esto tiene un origen mucho más de hace años atrás, desde el periodo de la Reforma, y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a explicar el surgimiento de esto, de los primeros colportores, la Reforma, y cómo también se fue expandiendo la Biblia, el Evangelio también en esos tiempos que eran tan crudos, tan duros para todos los protestantes. Ahora voy a dejar un poquito aquí a mi compañera Alexandra para que se pueda presentar con todos ustedes. Así es, bueno, mi nombre es Alexandra Bruna, como ya dijo Rafael. Soy estudiante de segundo año de teología, somos compañeros, y la idea es que ahora puedan poner mucha atención porque vamos a revisar partes muy interesantes respecto a la Reforma Protestante y cuál fue la influencia que las publicaciones tuvieron en este periodo. Ya, así que Rafael, puedes comenzar. Así es, muchas gracias Alexandra. Bueno, aquí yo les empiezo a compartir, ¿cierto? Este PowerPoint que preparamos para poder presentárselo de mucho mejor forma. Bueno, como les decía al comienzo, ¿cierto? Vamos a hablar de lo que es la Reforma Protestante, el surgimiento formal del Ministerio de las Publicaciones. Imagínense, el Ministerio de las Publicaciones no solo partió en la Iglesia Adventista, sino que ya desde el periodo de la Reforma Protestante, esto ya empezaba a tomar fuerza, cada vez más fuerza. De hecho, si ustedes investigan un poquito más, se van a dar cuenta si es que los colportores, el Ministerio de Publicaciones no hubiera existido, hubiera sido mucho más difícil igual predicar el Evangelio. Vamos a ir con esta cita introductoria. Dice acá así: en los días de la Reforma, la obra del colportaje fue uno de los medios más eficaces para esparcir la luz entonces, y así resultará también hoy. ¿Ya? Aquí nos explica claramente de que este ministerio, como bien les decía, sirvió mucho para predicar el Evangelio en el periodo de la Reforma, ya que se les limitaba a las personas poder vender Biblias o incluso leer la Biblia. Era muy difícil poder instruirse en cuanto al Evangelio. Y así como fue en esos tiempos, aquí en esta cita que encontramos en el Ministerio de Publicaciones, página 41, dice que en los tiempos de hoy y lo que resta, ¿cierto?, de esta historia en la Tierra hasta la Segunda Venida, también van a seguir publicándose más libros y compartiéndose con otras personas. Vamos con la siguiente cita para entender un poquito, ¿cierto?, el contexto del surgimiento de la Reforma Protestante. Dice así la cita: era evidente que había habido un alejamiento de las enseñanzas de los fundadores de la Iglesia primitiva, tal cual se hallaban relatadas en el Nuevo Testamento. La vida conventual habíase corrompido al extremo de que los monjes más virtuosos no podían ya soportarla. Otras muchas personas relacionadas con la iglesia se asemejaban muy poco a Jesús y a sus apóstoles. Los católicos sinceros que amaban y honraban la antigua religión se horrorizaban ante el espectáculo que se les ofrecía por doquier. Entre todas las clases sociales se notaba una vívida percepción de todas las corrupciones que se habían introducido en la iglesia y un profundo y general anhelo por la reforma. Imagínense, ya desde ese tiempo, ¿cierto? A pesar de que había gente en la iglesia católica que era muy sincera, ellos aún así se estaban dando cuenta de todo este sufrimiento que tenían que pasar los protestantes o estas personas que muchas veces se les llamaba incluso herejes por creer o pensar diferentes a la iglesia, que estaba, digamos, la que más fuerza tenía en ese tiempo. Los protestantes, digamos, la reforma estaba ya tomando un poquito de fuerza, y aquí dice que incluso las personas, ¿por qué se empezaron a dar cuenta de que necesitaban esta reforma? Porque la gente ya no estaba imitando a Jesús, no estaba imitando a los apóstoles. Ese sentimiento de predicar el evangelio con fuerza y con amor se estaba perdiendo mucho. Entonces tenían que volver a retomar esto con fuerza, y para eso necesitaban una reforma en la iglesia, un reavivamiento nuevo, ¿ya? Entonces es por eso que viene y empieza a surgir todo este movimiento. Ese es el contexto. Ahora miren, estos tres hombres fueron esenciales en la Reforma. Sus nombres son Juan Wycliffe, ¿cierto? Juan Hus y Martín Lutero, que es uno de los más conocidos para los protestantes. Dice así acá en la diapositiva: en los últimos siglos de la Edad Media, o Edad Oscura también, mientras el papado gobernaba el mundo y asesinaba a su antojo a quienes eran leales a la Biblia, Dios levantó a muchos siervos intrépidos con el propósito de reformar el cristianismo. Primero a Juan Wycliffe, luego a Juan Hus, y ya en el siglo XVI a Martín Lutero y muchos otros notables también que no estamos mencionando acá, porque si no la lista también sería demasiado grande. Estas personas lucharon y dieron su vida por el Evangelio. Muchos de ellos, de los cuales también no estamos nombrando acá,
perdieron sus vidas solo por llevar la palabra de Dios, por llevar la Biblia a todos los hogares que estaban en esos tiempos. A veces habían países que se convertían al protestantismo, como también habían otros que se cerraban al catolicismo y los empezaban a perseguir a los protestantes día a día hasta poder quitarle la vida a todos. Era una lucha bastante dura, y aún así estos valientes hombres siguieron adelante porque tenían amor por Cristo. Ese amor que en la cita anterior que veíamos decía que se iba perdiendo, estos hombres lo tenían como una llama que se encendía en su corazón fuertemente. Vamos a ver la siguiente, dice así: ataques a la reforma protestante. Acá vamos a ver cómo Satanás atacó a la reforma protestante, porque ellos querían predicar estas verdades bíblicas que por mucho tiempo ya se estaban ocultando en la Iglesia Católica porque no nos dejaban predicar el mensaje. Dice así: Satanás atacó por dos medios, por fuera y por dentro también de este movimiento. ¿Cómo fue por fuera? Bueno, dice acá que mediante persecuciones, hasta que la Iglesia de Roma llegó a quedar ebria de la sangre de los santos. Incluso, miren, si nosotros leemos, como dice acá, Apocalipsis 17:6, dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Vemos cómo acá se está cumpliendo esta profecía que está en Apocalipsis 17:6. Eran tanto los perseguidos y tanta la gente que moría, que dice ahí que estaba ebria de la sangre de los santos. ¿Bien? Como sabemos, ¿cierto? Mujer en el Apocalipsis se traduce o quiere decir iglesia. Entonces esta iglesia comenzó a perseguir a todas estas personas que querían predicar la verdad. Ahora, ¿cómo era que también Satanás se ocupó de perseguir este movimiento por dentro? Si es que ya a lo mejor ya los perseguía mucho por fuera, también tenía que atacar desde dentro este movimiento. Y aquí es donde surge este nombre, esta persona, que está por acá, Thomas Müntzer, uno de los líderes de este movimiento que les voy a nombrar acá. Dice, por dentro, dice, pues se levantó un movimiento fanático que ponía las emociones por sobre la palabra de Dios. Su lema era: la letra mata, el espíritu es el que da vida. Entonces, ¿qué es lo que buscaba promover este movimiento? De que las personas se preocuparan no tanto de la Biblia, que siguieran más a sus corazones, ¿cierto? A lo que ellos pensaban, casi como si fuera una filosofía. Y esto hacía mucho de que ellos pudieran perder el foco de lo que realmente Dios quería hablarle a través de su palabra. Es por eso que este hombre, Thomas Müntzer, se hizo tan famoso, porque este movimiento tomó mucha fuerza y le hacía daño al movimiento protestante que solamente quería impartir el evangelio de forma verdadera. Lo atacó, ¿cierto?, este movimiento por dentro, y también, si es que no se hacían este movimiento, más encima, los atacó por fuera, como decíamos recién, quitándoles la vida a los mártires. Vamos con la siguiente cita, dice: la falsa piedad y la falsa santificación siguen siendo su obra de engaño. Bajo diversas formas dejan ver el mismo espíritu que las caracterizara en días de Lutero, pues apartan a las mentes de las Escrituras e inducen a los hombres a seguir sus propios sentimientos e impresiones en vez de rendir obediencia a la ley de Dios. Este es uno de los más eficaces inventos de Satanás para desprestigiar la pureza de la verdad. Es interesante acá lo que se remarca, ¿cierto? Dice, apartan, ¿cierto?, a las mentes de las Escrituras e inducen a los hombres a seguir sus propios sentimientos. Nosotros cuando leemos la Biblia bien sabemos que tenemos que solamente dejarnos guiar por lo que dice la Escritura. La sola Escritura, ¿cierto? La Biblia se interpreta a sí misma. Si nosotros nos dejamos guiar por nuestro corazón o por lo que nosotros creemos que dice, entonces podemos tender a formar creencias diferentes o creencias erróneas, doctrinas erróneas para las iglesias o para las mismas personas que con todo su corazón sincero quieren seguir a Cristo. Nosotros, para poder comprender la Biblia, tenemos que pedir la guía del Espíritu Santo. Y era eso también lo que acá se está dejando a un lado, por cómo Satanás quería atacar esta parte de los feligreses que vivían según el movimiento de la Reforma. Vamos acá ahora con lo que dice: iluminando la edad oscura. Dice: pluma, imprenta y venta. Ustedes se fijan acá en el medio tenemos una foto, ¿ya? ¿Qué es lo que es esto? Bueno, una de las primeras imprentas, o cómo se iba se iba imprimiendo cada vez más textos bíblicos para que la gente pudiera conocer del Evangelio. Dice ahí, ¿cierto?, que en la década de 1440, Johannes Gutenberg inventó la imprenta moderna. Dice acá que con la invención de la imprenta se propagó la Biblia por los hogares del pueblo, y como muchos aprendieron
a leer para sí la palabra de Dios. A la luz de la verdad, disipó las tinieblas de la superstición como por obra de una nueva revelación. Qué interesante y qué importante, ¿cierto? Como la gente no tenía acceso a la Biblia, creían ciegamente a lo que los demás le explicaban. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, ya tenemos conocimiento, no hay nadie que nos pueda engañar. Por eso es que siempre tenemos constantemente que estar leyendo la Biblia. Y acá vemos cómo se fue propagando, ¿cierto? O cómo iban entregando las Biblias, porque una imprenta era mucho más fácil que ir copiando esto de mano a mano. Vamos a ver los últimos. Por mi parte, dice acá la pluma, dice, a su regreso de Battenburg, terminó Lutero su traducción del Nuevo Testamento. Y no tardó el Evangelio en ser ofrecido al pueblo de Alemania, en su propia lengua. En su propia lengua. Esta versión fue recibida con agrado por todos los amigos de la verdad, pero fue vilmente desechada por los que preferían dejarse guiar por las tradiciones y los mandamientos de los hombres. En este periodo, la iglesia que estaba tomando tanto poder en ese tiempo, si decía algo, entonces todas las personas lo decían como ley. Pero Martín Lutero, ¿qué estaba intentando? De que la gente pudiera leer la Biblia. ¿Para qué? Para que ellos pudieran entender realmente cuál era el verdadero significado que estaba dentro de la Escritura, que es lo que realmente nos quería decir Dios, poniendo la Biblia sobre la tradición, sobre lo que tantas veces las personas de ese tiempo querían realmente entregar de forma falsa a los demás feligreses que asistían a las iglesias. Muy bien, Alexandra. Ahora puedes continuar tú con esta presentación. Ya, perfecto. Bueno, en cuanto a la imprenta, ¿cierto? La siguiente cita dice: se alarmaron los sacerdotes al pensar que el vulgo iba a poder discutir con ellos los preceptos de la palabra de Dios y descubrir la ignorancia de ellos. Roma puso en juego toda su autoridad para impedir la circulación de las Santas Escrituras. Miren, algo interesante que sucedió en esta época es que como se vio que la imprenta tenía mucho poder, podían esparcirse grandemente las publicaciones, las escrituras especialmente. Algunos gobiernos, como por ejemplo el de Francia, lo que hizo fue abolir la imprenta en todo el país, ¿ya? Y esto nos muestra la siguiente conclusión, y es que para este gobierno, para el rey francés, abolir la imprenta equivalía a detener la misma reforma, ¿ya? Por eso es que vemos que las publicaciones tuvieron tanta relevancia en este tiempo, en la era de la reforma, ¿ya? Y es algo que tenemos que tomar en consideración porque realmente tuvo mucho alcance, ya mediante la circulación de la Biblia por la página impresa. Esta pudo llegar a muchas más personas que si solamente se dijera de manera hablada, ¿ya? Vamos a la siguiente. ¿Cuál fue el otro medio que se utilizó, ¿cierto?, para poder llegar a más personas? No sé, Rafael, si me puedes ayudar con eso. Ya, aquí mismo dice, ¿cómo se podría avanzar? Mediante la venta, ¿sí? Vamos a leer la cita, ya que el papado, ¿cierto?, prohibía la circulación de estas publicaciones bajo pena de muerte. Pero dice, sus escritos tenían aceptación en la ciudad y en las aldeas. Lo que Lutero y sus amigos escribían, otros se encargaban de esparcirlo por todas partes. Los monjes, que habían reconocido el carácter ilegítimo de las obligaciones monacales y deseaban cambiar su vida de indolencia por una actividad, pero se sentían muy incapaces de proclamar por sí mismos la palabra de Dios, cruzaban las provincias vendiendo los escritos de Lutero y sus colegas. Al poco tiempo Alemania pululaba de estos intrépidos colportores. Ya esto es tremendo, porque la forma que usó el método divino que se empleó en esta ocasión fue la venta. Ya muchos de estos colportores se disfrazaban de comerciantes cualquiera, ¿cierto? Llegaban vendiendo lo que tuvieran a la mano, y aún así, dentro de estas ventas, ¿cierto?, ellos también se encargaban de entregar la palabra de Dios, vendían Biblias, vendían escritos de Lutero y de otros reformadores, y de esta manera se pudo llegar a un público mucho mayor que si no se hubiese hecho mediante la venta, ¿ya? La siguiente cita también recalca un poco sobre la importancia que tuvo la venta,
¿cierto?, para el avance del Evangelio, y queda evidenciada en esta historia, que es súper interesante, miren. Dice, los papistas trataron de suprimir la verdad, pero en vano. El obispo de Durham compró de una sola vez a un librero amigo de Tyndall todo el surtido de Biblias que tenía para destruirlas, suponiendo que de esta manera estorbaría en algo la circulación de las escrituras. Pero por el contrario, el dinero así conseguido fue suficiente para hacer una edición nueva y más elegante, que de otro modo no hubiera podido publicarse. Ya esto nos grafica hartas cosas. Sin embargo, lo que más me gustaría recalcar en esta oportunidad es que la venta no fue solamente para poder entrar a otros lugares, no fue solamente para poder camuflarse de algún modo en un lugar, ¿cierto?, que estaba totalmente prohibida la circulación de la Biblia, sino que fue un método divino. ¿Por qué? Porque mediante los recursos que se obtenían se podía continuar la obra. Ya, imagínense si las personas que, no sé, hacían las traducciones de la Biblia, hacían una versión nueva, después llevaban a personas para que las regalaran. ¿Cómo se habría continuado haciendo este trabajo? Hubiese sido mucho más difícil y más lento. Por eso es que la venta permitió darle mayor alcance a las publicaciones y especialmente a la circulación, ¿cierto?, de las escrituras, como se menciona acá en el texto. ¿Ya? La siguiente. Ya, esto trata de un aspecto súper relevante que es el ingenio que se usa para propagar los libros. Ya, es algo fundamental. Hay muchas historias en el conflicto de los siglos que hablan sobre diferentes colportores y reformadores incluso que tuvieron grande ingenio para poder introducir la literatura reformada y también las escrituras en un periodo en el que estaba prohibido bajo pena de muerte. ¿Sí? La cita dice, los tratados y folletos pasaron de mano en mano. Los amigos del movimiento evangélico en Suiza, Alemania y los Países Bajos seguían mandando a España gran número de publicaciones. No era tarea fácil para los comerciantes burlar la vigilancia de los esbirros de la Inquisición, que hacían cuanto podían para acabar con las doctrinas reformadas, contrarrestando la ola de literatura que iba inundando el país. Ya aquí me quiero detener para instarlos a nuestros amigos, ¿cierto?, que nos estén viendo, para que investiguen sobre especialmente la historia de Julián Hernández, ¿ya? Que él fue uno de los colportores pero más grandes de los que se habla. Sí, de hecho, se habla de que fue uno de los más activos dentro de la Reforma Protestante, a pesar de que su nombre hoy en día no se escucha tanto y no se conoce tan ampliamente como el de Martín Lutero, ¿cierto?, de Wycliffe, de diferentes reformadores. Sin embargo, Julián Hernández fue un hombre que tuvo un ingenio tremendo para poder introducir esta literatura en España, por ejemplo, ya que era su país. Y es más, hay escritos que dicen que él, donde iba, pegaba fuego por donde ponía los pies. Entonces, es increíble realmente el alcance que tuvieron las publicaciones en esta época. ¿Ya? Para continuar, es importante que podamos sacar reflexiones de esto, ¿sí? Todo lo que uno aprende nos debe llevar a reflexionar, a tomar decisiones, y en este caso, la idea es que podamos meditar en estas cosas. Ya, esto es la cita más grande de la primera cita que leyó Rafael en la introducción, que dice, en los días de la Reforma, monjes que habían abandonado los conventos y que no tenían ningún otro medio de sostén, viajaban por el país, vendiendo las obras de Lutero, que circularon así rápidamente por toda Europa. La obra del colportaje fue uno de los medios más eficaces para esparcir la luz entonces, y así resultará también hoy. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que sí, esto fue un método que dio tanto resultado en esa época, ¿ya? Que los días de la Reforma ayudó, pero como nunca, a que poder avanzar la obra, es porque fue un método ideado por Dios, ya es un método divino, y que como tuvo éxito en ese comienzo, también lo va a tener hoy. Hay una labor muy grande que hacer, sobre todo en estos tiempos. Nosotros somos los cristianos, ¿cierto?, que estamos, el pueblo de Dios que tiene que predicar la verdad presente para estos últimos tiempos, que no estaría fácil, así como poco lo fue en los días de la Reforma, ¿ya? Pero también se promete
la misma eficiencia, el mismo éxito que se dio en ese periodo, ¿ya? Y en cuanto a las conclusiones, ¿cierto?, que vamos a ver, se pueden sacar principalmente tres conclusiones. La primera es que solo el estudio de la palabra de Dios salvaguardó la reforma protestante de una religión de ritos formales vacíos y de una religión basada en las emociones del corazón y en la excitación de los sentidos. Y solo el estudio de la Biblia puede salvaguardar a la iglesia de hoy de estos mismos ataques satánicos. ¿Ya? Hay muchas veces que se le da énfasis demasiado a lo que uno siente, a la emoción, a lo que... No sé si han oído esa frase de, pero ¿qué es lo que te dice tu corazón? Bueno, aquí claramente se está diciendo de que eso es un ataque satánico, o sea, de que no podemos poner eso por sobre la palabra de Dios, ¿ya? Y es netamente el estudio de la Biblia lo que nos va a poder guardar contra estas doctrinas falsas, ¿ya? La segunda conclusión que vamos a ver tiene que ver con esto, dice: por esta razón, el ministerio de las publicaciones fue clave en el avance de la reforma protestante y es clave en la iglesia de hoy, porque a través de la elaboración y distribución de las traducciones de la Biblia al idioma del pueblo y de los libros que contienen la verdad, el pueblo de Dios puede resistir el formalismo y el sentimentalismo. ¿Ya? Insisto en lo mismo, el ministerio de las publicaciones es indispensable para nuestro tiempo, para nuestra iglesia, para el avance, ¿cierto?, que tenemos que continuar en el avance de la obra, para poder darle mayor alcance a la verdad que nosotros profesamos creer. ¿Ya? Tenemos que aprovechar todo lo que está al alcance de nuestra mano para poder llevar esta verdad a las demás personas. ¿Ya? Y el colportaje, y en general, ¿cierto?, el Ministerio de las Publicaciones, pero vimos especialmente el colportaje, es uno de los medios que mejor se pueden usar para esto. Y la tercera conclusión es que las publicaciones dan velocidad y largo alcance al avance del Evangelio. ¿Ya? Lo que les comentaba, si no se hubiese utilizado la página impresa, se hubiese llegado mucho más lento a la gente, ¿sí? Esto da velocidad. ¿Cuánta velocidad necesitamos para predicar el Evangelio? Y un largo alcance, porque hay realmente personas que es difícil llegar a ellas, es difícil alcanzarlas. Y es por esto que las publicaciones realizan esa labor que muchas veces nuestras limitaciones físicas, ¿cierto?, no nos permiten estar en más de un lugar a lo que no podemos hacerlo. Por eso es importante que distribuyamos publicaciones de cualquier medio u otro. Nosotros podemos apoyar este lindo ministerio de diferentes maneras, ¿ya? Pero es muy interesante poder reflexionar en cómo las publicaciones ayudaron en la reforma protestante, en el avance, ¿ya? Y cómo también, como ya se ha dicho, van a ayudar mucho en el tiempo del fin que estamos ahora. Y me parece que esta es la última cita. Ya. Dice, en este contexto cobra mucho valor la siguiente cita inspirada: el poder y la eficiencia de nuestra obra depende mayormente del carácter de las publicaciones que salgan de nuestras prensas. ¿Ya? Esto es, pero tremendo, porque realmente si nosotros estamos distribuyendo o publicando publicaciones que no traten sobre las verdades que la gente necesita escuchar en este tiempo, pucha, lamentablemente el poder y la eficacia que vamos a generar en las otras personas no va a ser la misma que si lo hacemos bajo la dirección del Espíritu Santo. La palabra de Dios es lo único que nos va a poder guiar en esta situación, es lo único que va a poder permitir que nosotros publiquemos la verdad y solamente la verdad, ¿ya? Y es mediante este otro poder, como señala el libro, el poder de la página impresa que da el Espíritu Santo, que nosotros vamos a poder terminar la gran comisión que Cristo nos dejó en esta tierra. Así que, bueno, muchas gracias por haber visto este video, gracias por haberse dado este tiempo para estudiar un poco la importancia de las publicaciones en el contexto de la reforma, y los animo a que podamos seguir estudiando, ¿cierto, Rafael? Así es, Ale. Muchas gracias por vernos, y bueno, ahora los invitamos a todos a hacer una breve oración para poder terminar esto. Oremos. Amado Padre, le damos gracias porque gracias a usted podemos tener la Biblia el día de hoy en nuestras manos y podemos leerla cada día. Le pedimos que pueda darnos de su Santo Espíritu para poder comprenderla y entenderla cada día, Señor.
Le damos gracias y le pedimos todo también en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, muchas gracias por ver el video. Y espero que les haya gustado y que también hayan aprendido bastante. Nos vemos.